¿Qué tal? Buenas tardes. La idea del video de hoy es presentar un texto de Freud titulado Dostoyevsky y el parricidio, el cual se presenta en 1927. Antes de introducirnos en el texto, me parece importante que tengamos en cuenta el contexto en el cual Freud decide escribir este texto. Para 1925, una editora alemana decide publicar una edición suplementaria a las obras completas de Fedor Dostoyevsky. Y es en este sentido que le van a pedir a Freud que escriba un texto en el cual analice la psicología, tanto de Dostoyevsky como de los hermanos Karamazov, es decir, la última obra que escribe Dostoyevsky. En este punto entonces, Freud nos va a distinguir 4 fachadas de la personalidad de Dostoyevsky. En primer punto, el literato. Punto en el cual Freud va a decir, bueno, aquí el psicoanálisis rinde las armas. Es decir, lo que tiene que ver con el talento artístico, con la capacidad artística, es algo no analizable. Entonces, en cierto punto, podremos suponer que para Freud, la capacidad de sublimación funcionaría como un límite para el psicoanálisis. Sin embargo, no por ello deja de analizar la vida de Dostoyevsky, sino a través de sus obras. En segundo punto, podemos presentar al pensador ético y al pecador. Freud nos dice aquí que lo característico de una posición ética sería la renuncia y que por lo tanto una persona ética sería aquella que reacciona ya ante una tentación sin ceder a ella. Apareciendo entonces aquí la cuestión del pecador, que es sin duda alguna la elección temática de nuestro autor Dostoyevsky. Es decir, si uno lee obras tal, bueno, como decíamos previamente, Los hermanos Karamazov, El eterno marido, Crimen y castigo, está siempre presente allí la cuestión del asesinato, las infidelidades. También hay algo allí que tiene que ver con el orden de una violación, las pérdidas en el juego. Entonces, es una cuestión que está presente. Podríamos retomar otro texto de Freud, El creador literario y las fantasías, donde él ubica que, bueno, siempre en el personaje que un escritor va presentando, bien es allí que podríamos ubicar su yo. Es decir, para Freud, en la escritura que uno lleva a cabo, es imposible que no aparezca algo de la personalidad propia del escritor. Y por último, tendríamos entonces el neurótico, ¿sí? Punto por excelencia, por supuesto, para el análisis que Freud lleva a cabo. Cuestión de la neurosis que Freud le distingue por sobre todas las cuestiones Freud va a suponer aquí una pulsión destructiva en Dostoyevsky, que bueno, de algún modo logra ponerla en juego, como decíamos previamente, en sus personajes, pero que en su vida privada se exteriorizaban como masoquismo y sentimiento de culpa. Tal vez uno de los puntos más destacables en la vida de Dostoyevsky fue que él mismo se calificase de epiléptico, lo cual nos dice Freud es un rasgo sedicente. Cuando hablamos de una persona sedicente, estamos hablando de una persona que se atribuye un nombre o un título del cual carece en la realidad. Y en este punto entonces, Freud, en primer punto, bueno, nos va a comentar que nos encontramos con ausencia de datos anamnésicos. Es decir, Dostoyevsky jamás pasó por un estudio médico que corroborase justamente la existencia de una epilepsia orgánica en él. Siendo así entonces que Freud diferencia a una epilepsia orgánica de una epilepsia anímica. Es decir, en la epilepsia orgánica, la cual se caracteriza por
la pérdida de la conciencia, las convulsiones musculares y la desazón subsiguiente tendrían una explicación médica. Sin embargo, Freud va a suponer que la epilepsia de Dostoyevsky funcionaría más bien como síntoma de su neurosis, cuestión que enseguida vamos a tratar de explicar, y que por lo tanto deberíamos hablar en Dostoyevsky de un histerio-epilepsia, es decir, como un rasgo de una neurosis grave. Freud nos va a proponer entonces que la reacción epiléptica se pondría a disposición de la neurosis, en la cual entonces se tramitaría por vía somática una cierta cantidad de energía que no ha podido ser dominada psíquicamente. Ahora bien, si vamos a decir entonces que la reacción epiléptica de Dostoyevsky funciona como un síntoma, me parece importante que demos una definición de este concepto, eligiendo en este caso la que él nos va a dar en inhibición, síntoma y angustia, donde nos va a proponer que el síntoma es indicio y sustituto de una moción pulsional interceptada. Volviendo al título que nos compete, Dostoyevsky y el parricidio, Freud nos va a decir entonces que este síntoma significa una identificación, que es esta una de las cuestiones que el psicoanálisis ha podido corroborar. Si vamos a hablar de identificación, también tratemos aquí de definir este concepto, eligiendo en este caso el que Freud nos da en análisis del yo y psicología de las masas, donde nos va a decir entonces que la identificación es la primera exteriorización de un lazo afectivo con otra persona. Esto tiene mucho que ver con ciertas cuestiones que nos encontramos en la biografía de Dostoyevsky, porque sus primeras reacciones epilépticas consistían más bien en un cierto estado de letargo y de un sentimiento de muerte. De hecho, una de las cuestiones que amigos de Dostoyevsky comunicaban es que él siempre tenía miedo de morir estando dormido. Ahora bien, cuestión que aquí abro un paréntesis. Este texto que Freud escribe aquí me parece uno de los mejores que él establece respecto al complejo de Edipo. Y por lo tanto nos propone que la situación aquí del joven respecto al padre es difícil. Volvemos entonces aquí a la idea de la ambivalencia. Por lo tanto, me interesaba aquí destacar también la cuestión de la bisexualidad constitucional. Notemos que si estamos en 1927, Freud ya cuenta entonces con el yo y el ello, y por lo tanto esta es una idea que ya está presente hace 4 años. Digo esto porque una cuestión que Freud va a destacar es que las reacciones epilépticas de Dostoyevsky empeoran notoriamente a posteriori de la muerte del padre, la cual acontece en una situación bastante oscura que nunca terminó de aclararse, pero en la cual parecería que el padre de Dostoyevsky habría sido obligado a beber alcohol hasta su muerte. Ahora bien, notemos entonces que no es Dostoyevsky quien lleva a cabo la muerte del padre, pero sin embargo este es un acontecimiento que puede en cierto punto tocar a un complejo reprimido. Tendríamos entonces aquí también la noción de una cierta sensibilidad de complejo. Por lo tanto, podríamos suponer entonces que esta muerte del padre es algo, como decíamos previamente, que habría sido deseado por
el sujeto. Lo cual entonces, el super yo, va a leerlo como que si efectivamente Fedor Dostoyevsky hubiese llevado a cabo el asesinato del padre. Por eso destacaba aquí también la cuestión de el parricidio, lo cual Freud considera como el crimen principal tanto del individuo como de la sociedad. Temática a la cual le dedica Totem y Tabú, que por cierto es para Freud su obra favorita. Entonces bien, volvemos aquí a la cuestión de del síntoma, la identificación y de la bisexualidad constitucional. Porque Freud dice que entre más fuertemente aparezca la cuestión de la bisexualidad constitucional, esto puede funcionar como una cierta condición o refuerzo para la neurosis. Es decir, entraría allí en juego una contrariedad que daría como formación el síntoma. Por lo tanto, entonces, esto que decíamos que caería como una identificación, cobraría un lugar muy particular en el yo, y de hecho se le contrapondría a él, que es esta formación de el super yo. Por lo tanto, aparecería entonces esta instancia psíquica, la del super yo, penando al modo sádico sobre el yo por aquellos deseos reprimidos. Va a aparecer entonces también en Freud, lo cual también destacaba como uno de los rasgos de la neurosis en Dostoyevsky, el masoquismo del yo, vale decir, el yo sabe que es culpable y por eso se deja castigar. De hecho, una de las cuestiones que Freud destaca aquí es que Dostoyevsky fue preso, fue digamos un preso político, y esta fue una condición que Dostoyevsky sabía que no se la merecía. Sin embargo, nada le replicó al zar, quien en este caso funcionaría como un subrogado del padre. Por eso también se destaca aquí la cuestión de el cúmulo de deudas. La esposa de Dostoyevsky destacaba lo impresionante que destacaba esta cuestión de cómo Dostoyevsky jugaba, cómo iba al casino, y hasta no haber perdido todo, Dostoyevsky no se detenía. Y sin embargo, ella comentaba que se acostumbró a esto, puesto que no había un momento en el cual Dostoyevsky produjese tanto literalmente como cuando sucedía esto. Entonces Freud nos propone que una vez el sentimiento de culpa por haber deseado la muerte del padre era resarcido, es así que en cierto punto la inhibición que a veces a Dostoyevsky se le presentaba para el trabajo cedía. Para ir cerrando este video, Freud destaca la idea de el aura epiléptico, es decir, un momento en el cual el paciente epiléptico sabe que el ataque está por venir. Dostoyevsky sentía este aura epiléptico como un momento de suma beatitud, es decir, de algún modo pareciera que el síntoma iba a presentificarse. Freud proponiendo en este caso entonces que el aura aquí funcionaría entonces como el recordatorio por haber asesinado al padre. Pero que inmediatamente entonces aparecía allí el síntoma como castigo, lo cual en cierto punto también hace entonces aparecer al padre muerto. Fíjense que en este caso la muerte del padre podría significar un problema para el paciente, porque
Si el padre está muerto, esto es un camino entonces directo hacia la madre. Es decir, es aquí entonces el incesto lo que se vuelve peligroso. No es ocioso recordar entonces que para Freud las tres grandes obras de la literatura, es decir, Los hermanos Karamazov, obra de Dostoyevsky, Hamlet y Edipo Rey, tratasen sobre esta temática y cómo en estas tres obras lo que destaca es la rivalidad entre los hombres por una mujer. Por último entonces, volviendo aquí a la bisexualidad constitucional. Tendríamos entonces las dos posiciones posibles que Freud establece respecto al niño para con el padre. Una en la cual lo asesinaría para ocupar su lugar y otra en la cual el niño más bien se ubicaría en una posición pasiva y por lo tanto femenina respecto al padre. Cuestiones ambas que se conjugan entonces en este síntoma de la reacción epiléptica en Dostoyevsky. Es decir, por un lado entonces, en el aura se presentifica la cuestión de haber asesinado al padre y por el otro aparece a posteriori el síntoma, entonces en el cual decíamos, aparece el castigo y que entonces sería un recordatorio y un sustituto de la posición viril del padre respecto al niño. Hasta aquí entonces lo que me interesaba destacar respecto a este texto, repito, para mí de lo mejor que Freud tiene respecto al complejo de Edipo y por lo tanto una lectura que recomiendo sumamente. Propongo dejar por hoy para el próximo video. Mi idea es tomar la lectura de Inhibición, síntoma y angustia, producir una serie de videos en torno a ello para de allí poder saltar ya al seminario 10 de Lacan, es decir, el seminario sobre la angustia y que a posteriori también nos va a permitir una lectura posible, tanto en Freud como en Lacan, del caso de la joven homosexual. Dejamos aquí entonces y seguimos la próxima.